Otra cosita, chicos, que vamos a ver es quemados, como les había dicho en el video anterior. Ante un paciente con una quemadura, nosotros siempre debemos pensar en el compromiso de la vida, ¿bien? Porque puede ser una quemadura leve, pero también podemos tener complicaciones más graves, como puede ser complicaciones por la aspiración de humo, que quemen las vías aéreas, lo que va a hacer que queme el tubo digestivo, también por la extensión de la quemadura, por la profundidad, que puede llevar a la deshidratación con una hipovolemia y una insuficiencia renal aguda, que es lo que termina provocando la muerte. Por eso es fundamental evaluar las quemaduras en su totalidad. Ahora no vamos a ver lo que es si bien nos vamos a basar en todo lo que son las quemaduras, no vamos a hacer solamente las quemaduras simples o las quemaduras de que nos ocurre porque se nos cayó la ceniza del cigarrillo en la mano. Bien, vamos a abordar las quemaduras desde el punto de vista catastrófico. La gravedad de las lesiones van a depender de la profundidad y de la extensión y de las secuelas de donde asientan las quemaduras. No es lo mismo una quemadura que asienta a nivel del cuello, con agua caliente, por ejemplo, que luego forma una cicatriz queloide que limita el movimiento, a una que se va a dar en la panza. ¿Bien? Y también es muy importante considerar la profundidad. Generalmente se utiliza lo que es la regla de los 9, ¿bien? Donde vamos a evaluar cada superficie, va a sumar en su totalidad un 9, ¿bien? O un múltiplo. Por ejemplo, si la quemadura está en la cara, es 4,5, ¿bien? Si está en la cara, en la parte anterior 4,5, si es posterior 4,5, suma 9. Lo mismo, si está en el antebrazo, 4,5, cuando es todo el tórax y abdomen va a ser 18, 9 más 9, la parte anterior, posterior del dorso también 18, ¿bien? Y cada una de estas quemaduras, de estos porcentajes, los vamos a ir sumando y vamos a decir, bueno, tiene el 5% del cuerpo quemado, el 20% del cuerpo quemado, etc. Hay una tablita que nos habla también de los grados de las quemaduras, la tipo A, la tipo AB y la tipo B. Según la tabla de Benaim, ¿qué decimos? Que una quemadura es tipo A o superficial cuando tenemos un primer grado, bien, o un segundo superficial, y va a cursar con un aspecto clínico de eritema, de flictena, y según el tipo de quemadura A que se trate, va a ser la clínica. Por ejemplo, si tenemos una A superficial de primer grado, cursa con un eritema que asienta sobre un lecho rojizo y tiene una hiperalgesia, o sea que al paciente le duele muchísimo, pero cura en 3 días. Después puede ser también que tenga una flictena, las famosas ampollas que se hacen, ¿bien? También tiene una hiperalgesia y estas curan en 7 a 10 días, según la gravedad de la quemadura. Estas flictenas solemos verla mucho en las quemaduras con agua caliente, con aceite, con café. Luego tenemos las tipo AB o intermedias, que son de segundo grado, profundas, que ya cursan con una escara, una escara intermedia, por así decirlo, que esta escara va a sentar sobre un lecho blanco rosáceo, tiene hipoalgesia, porque como es más profunda, se han lesionado todos los receptores nerviosos, y tiene una curación de 3 semanas. Y las tipo B son las de tercer grado, que cursan con una escara profunda, que el lecho es un negro acartonado, nosotros vamos a ver como un cuero seco, por así decirlo. No hay dolor en esa parte, o sea, si nosotros tocamos esa costra, por así decirlo, no duele, sí duele lógicamente el lecho en el que se apoya y tiene una curación mayor a 4 semanas. Nosotros decimos que es una quemadura leve si esta quemadura superficial tiene hasta un 10% de superficie. Es moderada cuando esta quemadura superficial, cuando este tipo superficial es hasta el 10 a 30%, es grave cuando tiene 30 al 60% y es una quemadura crítica cuando, si bien es superficial, es más del 60% del cuerpo quemado. Y cuando estamos hablando de las intermedias, vamos a decir que es leve si hay hasta un 5%, moderada entre el 5 y el 15%, graves entre el 15 y el 40%, y las críticas más del 40%. Y las tipo B, leves 1, las moderadas 1,5, las graves 5 a 20 y más del 20% son las críticas. ¿Y por qué es más grave? Por las consecuencias, por las complicaciones y por la deshidratación que conlleva la quemadura. Nosotros estamos así, somos bomberos, vamos a un incendio, sacamos un paciente quemado. Uy, la pucha. Bueno,
Lo que vamos a evaluar es el estado neurocardiorrespiratorio, si el paciente está consciente o no, si respira y si tiene pulso. Vamos a evaluar la profundidad de las lesiones y la extensión, vamos a ver qué tan quemado está. Si yo veo que no hay ampolla, que no hay pérdida de sustancia, que no hay pérdida de piel, bueno, voy a sospechar que es una lesión superficial, pero si veo que está muy quemado, ya estamos viendo músculo, tenemos una profundidad importante, o vemos ampollas, o vemos colgajos de piel, bueno, y es grave, y es profunda. Vamos a evaluar la extensión, la edad y las patologías concomitantes, paciente obeso o paciente desnutrido, paciente diabético, hipertenso, paciente con diálisis. Y vamos a realizar las medidas generales. ¿Cuáles son las medidas generales? Si todavía el paciente está ardiendo, vamos a apagar el incendio. ¿Sí? Vamos a tratar de estabilizarlo, tranquilizarlo al paciente, y si vemos que tiene un compromiso respiratorio, inmediatamente le colocamos oxígeno. Vamos a estabilizarlo, vamos a realizar medidas locales. ¿Cuáles van a ser estas medidas locales? Extraer todos los cuerpos extraños de las quemaduras, si los hubiera, extraer lo que puede estar ocasionando más calor, lo que puede estar ocasionando algún síndrome de compresión. Por ejemplo, los niños que tienen un pantalón, que es muy común ustedes ver el pantalón ese de nylon, o el pantalón sintético, que el chiquito se acerca a la estufa, justo se quema, se le pega el pantalón. La madre que tiende a hacer, ¡fum!, lo saca inmediatamente, aumenta la lesión. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a retirarlo, pero infundiendo solución fisiológica. ¿Para qué? Para lograr que el pantalón vaya despegándose solo, ¿sí? Eso por un lado. Vamos a lavar las heridas también instilando solución fisiológica a presión. Si tenemos una ducha, le echamos el agua con la ducha, si no con una jeringa. Llenamos la jeringa con solución fisiológica e infundimos. Y vamos a realizar, vamos a decidir ahí si hacemos una internación o el traslado. El traslado es hacia un centro de quemados, ¿bien? Pero si yo lo puedo tener en mi hospitalcito, en mi salita, lo tenemos ahí y lo estabilizamos. También en todo paciente quemado grave, o sea, siempre estamos hablando del contexto de una quemadura en un accidente, ¿bien? En una catástrofe. No el que se quemó no el que estaba tomando mate y se le dio vuelta el mate encima. Sí, que si bien puede ser grave, no es tan grave. Vamos a colocar la vía con la solución para hidratar al paciente, con solución fisiológica, vamos a extraer sangre, y en la extracción de sangre, ¿qué vamos a evaluar? Hemograma, glucemia, urea y creatinina, grupo de factor, y también vamos a hacer una gasometría arterial para ver su estado de ácido base. Los trastornos hemodinámicos con los que va a cursar el paciente quemado se deben básicamente a la salida de plasma con las proteínas hacia el espacio intravascular, y por lo tanto se produce esta hipovolemia, esta disminución del volumen circulatorio efectivo, que nosotros vamos a reponer con la solución fisiológica o Ringer lactato. Localizamos la vena periférica de buen calibre y vamos a empezar con una, decimos aquí, venopuntura más gruesa posible o una Avocat. Bien, el Avocat más grande que nosotros tengamos, pum, metemos ese. Porque nosotros necesitamos infundir a alta velocidad. Y siempre en una zona de piel sana. Si yo veo que tiene todo el brazo derecho quemado, bueno, vamos a hacerlo en el brazo izquierdo. Tiene los dos brazos quemados, lo vamos a hacer en el pie, ¿sí? Pero lo hacemos. Tiene la rodilla, la pierna quemada, bueno, se lo hacemos en el dedo, ¿sí? En el dedo del pie. Pero donde encontremos la vena, pum, pinchamos. No vamos a hacer una vía central, vamos a retirar la ropa, la evaluación rápida de la extensión de la superficie quemada, y vamos a valorar el peso del paciente. Debemos valorarlo porque cuando yo al paciente le hago la infusión de los líquidos, tengo que infundirlo responsablemente o de forma medida, ¿sí? Porque no puedo llenar de líquido al paciente, porque puedo hacerlo el famoso encharcamiento, provocarle un edema agudo de pulmón, complicar una insuficiencia cardíaca, etc. Entonces, una vez que nosotros hemos valorado el peso del paciente, vamos a iniciar la hidratación parenteral con esto, el Ringer o la solución fisiológica. ¿Cómo se calcula? Vamos a utilizar, si está muy grave, por ejemplo, 4 mililitros por el porcentaje de la superficie corporal quemada, 20%. 4 por 20, 80. Por el peso del paciente. El paciente pesa 80 kilos. 80 por 80, ¿cuánto es? Muy bien, como 6.400. Bien, entonces, ¿cuánto le vamos a pasar? 6,4 litros.
50% en las primeras 8 horas, o sea que en las primeras 8 horas yo al paciente le tengo que pasar por lo menos 3,5 litros de solución fisiológica. Y en las 16 horas siguientes le vamos a pasar los otros 3 litros. ¿Se entiende cómo es la hidratación agresiva, por así decirlo? O sea, se denomina agresiva por la velocidad con la que se infunde. La cantidad de líquido en 24 horas no deberá exceder el 10% del peso corporal del paciente. Entonces, fíjense que la cuenta a nosotros nos dio 6,4 litros, ¿bien? O sea que pueden ser 6,4 kilos. Y el paciente pesaba 80 kilos. Por lo tanto, ahí tenemos que la formulita nos dio y no excede el 10% del peso del paciente. Y siempre a todo paciente hacemos profilaxis antitetánica. Vamos a considerar la situación. Si dentro de todo la quemadura se da en un ambiente limpio, listo, hacemos la vacuna inmunidad activa. Pero si se da, por ejemplo, en el medio del campo, o se da en una zona contaminada, donde nosotros, según las características epidemiológicas, podemos pensar en alguna posible infección con tétanos, ¿qué vamos a hacer? Inmunidad pasiva, le vamos a poner inmediatamente la inmunoglobulina antitetánica. En inmunidad activa, la vacuna antitetánica. Listo, ya hicimos las medidas locales ahí, a medio que estabilizamos al paciente. Vamos a aplicar las tablas de Benaim para estadificar o clasificar bien la extensión y la profundidad de las lesiones. Vamos a verificar el estado de circulación y vitalidad de los miembros. Si el paciente tiene pulso, vamos a evaluar todos los pulsos distales a la zona de la lesión. También vamos a evaluar la coloración, si existe movilidad o no. Y vamos a ver si existen signos de edema o signos de compresión, principalmente cuando el paciente es alcanzado por ya sea por una descarga eléctrica o por un rayo. Vamos a monitorear los signos vitales cada 1 hora durante las primeras 24 horas. ¿Qué significa esto? Yo al paciente lo interné, cada 1 hora vengo y le controlo la presión arterial, la temperatura, la frecuencia cardíaca y la saturación. Vamos a mantener el estado de conciencia. Al paciente también le vamos a colocar una sonda urinaria en el caso de que la quemadura sea tan grave que me reduzca la movilidad del paciente, para nosotros así asegurarnos un ritmo urinario de 50 mililitros por hora y una presión sistólica siempre por encima de 100. Además de la presencia de ruidos hidroaéreos que me indican una función intestinal conservada. Vamos a evaluar la necesidad de la sonda nasogástrica, ¿bien? Si el paciente tiene una quemadura en la cara, en la boca y en todo lo que va a ser tubo digestivo, esófago, y no le voy a dar la alimentación por boca, ¿bien? Sino directamente con sonda. Si vemos que tiene toda una quemadura destructiva en lo que va a ser el cuello, lo que incluye la faringe, el esófago, la boca, una destrucción total ahí, y bueno, puedo considerar la necesidad de colocar un botón gástrico. Vamos a calmar el dolor, fundamental, porque si no el paciente más se va a quejar de que le duele que de otra cosa. Entonces podemos utilizar morfina o también podemos utilizar diclofenac o ketorolac. El diclofenac lo vamos a utilizar 1 a 2 miligramos por kilo diluido y por vía parenteral. El diclofenac, chicos, siempre que ustedes lo vayan a poner por vía parenteral, o sea, endovenoso, sí o sí va diluido, porque si no hace depósito, el paciente en 10 minutos se nos murió. Así que diclofenac diluido siempre. Y si no, intramuscular. Vamos a hacer la protección gástrica, ranitidina, 50 miligramos cada 6 horas intravenoso. Nosotros cuando al paciente le colocamos el suero, la suerita y la vía periférica, nosotros tenemos el suero fisiológico, cae la manguerita, que llega hasta el Avocat, que entra en el brazo, ¿bien? Ahí al lado, justo antes de caer ahí, hay como un pupito de goma de silicona, eso es lo que se denomina Avon, ¿bien? Entonces cuando nosotros vamos a decir que le ponemos la ranitidina, 50 miligramos cada 6 horas intravenoso, no es que vamos a venir y lo vamos a pinchar en todas las venas que se nos den vuelta ahí, ¿sí? Te van a decirle a la enfermera, ¿le puedo poner ranitidina cada 6 horas? Y la enfermera le va a decir, ¿en Avon, doctora? Y usted le dice, sí, en Avon, por favor. Entonces ahí lo ponen en ese cosito de silicona que yo les decía. Mientras que el diclofenac lo diluyen en el suero. Si el paciente tiene tiene quemaduras de gran extensión o superficiales que presentan ya las úlceras, las lesiones, los eritemas lesionados, vamos a utilizar antibióticos de amplio espectro y más si sospechamos contaminación. Vamos a solicitar radiografía de tórax, un electrocardiograma y lo que habíamos dicho al principio, el análisis de sangre.
¿Qué vamos a hacer ahora con la quemadura? Vamos a lavarlo, bien, con iodopovidona, el famoso Pervinox, o se puede utilizar un amonio cuaternario, la clorexidina, o agua y jabón. Si nosotros tenemos Pervinox, yodo, lo lavamos con eso. Quitamos la ropa, removemos cuerpo extraño, vamos a resecar las flictenas con instrumental estéril. Hay que tener mucho cuidado, ¿bien? Porque la flictena suele romperse sola. Cuando se rompe, nosotros hacemos el lavado por arrastre. Directamente vamos arrastrando toda la piel y que vaya saliendo. Y si no, cuando vamos a hacer la resección de la flictena, tiene que ser en un ambiente estéril, o sea, en un quirófano. Si ustedes van a un domicilio y en esa casa el paciente tiene quemado y tiene una ampolla del tamaño de todo el miembro, no la rompen. Solamente la cubren hasta que se rompa sola. Se hace el lavado por arrastre con la solución fisiológica, ¿bien? O con agua. ¿Qué hacemos? Vamos a infundir sobre la superficie quemada y vamos a ir pasando una gasa de arriba hacia abajo, ¿bien? Arrastrando, como que raspe, por así decirlo. Y vamos a cubrir la lesión con apósitos de Pervinox, o de iodopovidona. Si no tenemos eso, vamos a utilizar las gasas furacinadas. Las gasas furacinadas son gasitas que vienen inmersas en un líquido que es el furacin, que es un antibiótico. Entonces nosotros vamos a tomar esa gasa con una pinza y la vamos a ir colocando cada una encima de la lesión. No podemos tocarla con las manos porque vamos a contaminarla. Vamos a utilizar el famoso Platzul A. Este Platzul tiene la sulfadiacina argéntica. La particularidad del Platzul es que tiene lidocaína, entonces como que es un analgésico, y tiene esta sulfadiacina argéntica, que además es un antibiótico. La sulfadiacina argéntica tiene un antibiótico, lo que reduce la capacidad o sea, la probabilidad de infección. Y por otro lado contiene vitamina A y ácidos retinoicos, que lleva a que la piel se regenere más rápido. Un estudio, un paper decía que no estaba como comprobada últimamente o que no había demostrado mucha mayor efectividad el hecho de colocar Platzul o no. Lo bueno del Platzul, principalmente cuando tiene la vitamina A, es el hecho que ayuda a regenerar más rápido, ¿bien? Y bueno, si tiene lidocaína, mejor porque es un efecto de anestésico local. Si no tenemos las gasas furacinadas, podemos usar gasas o el famoso rifocin o la rifocina, que es el aerosol ese chiquito que viene como un puff, que se aplica directamente en la quemadura y luego se tapa. Nosotros, según el ambiente en el que estemos trabajando y según el tipo de paciente, podemos tener dos tipos de curaciones para las quemaduras. Por un lado, las curaciones oclusivas y por otro lado, la curación expuesta. Si el tratamiento es ambulatorio, si yo voy a dejar al paciente en su casa o le voy a dar de alta, la curación tiene que ser oclusiva, porque debo evitar justamente que se contamine. Vamos a cubrir toda la lesión con gasas con algodón, que vamos a cambiarlas cada 48 72 horas. Entonces, yo voy a poner la gasita nueva y voy a poner solicito curación cada 48 horas. Ahora, si nuestro paciente es un paciente extremadamente gran quemado, que no puede ni hablar, que no puede ni caminar, y que lo vamos a tener internado en un centro de quemados, la curación será expuesta, siempre y cuando nosotros garanticemos el ambiente estéril y la asepsia de la sala en la que se encuentra internado. Se lo va a colocar en una sábana limpia, además va a tener una forma de carpa, justamente para evitar que la herida apoye sobre la sábana y que cuando se cambie la sábana se vuelva a producir la lesión, y se debe cambiar 2 veces por día por lo menos estas sábanas y mantener una temperatura de 30 grados. Un paciente quemado es un paciente que está perdiendo, además de agua, está perdiendo calor y debemos evitar la hipotermia. Vamos a colocar los antimicrobianos tópicos y complementamos con balneoterapia. La balneoterapia es cuando ustedes han visto esas películas donde meten al gran quemado en una bañera con agua fría. Bueno, con agua tibia es eso. ¿Cuáles van a ser las complicaciones del paciente quemado? La gastritis hemorrágica, la insuficiencia renal aguda, la insuficiencia suprarrenal, el shock irreversible, la sepsis y el distrés respiratorio. Por eso es muy importante evaluar no solo la extensión de la quemadura superficial, sino las quemaduras internas. Estudien, chicos.